hacer presencia del maestro y ustedes van a estar en un salón escribiendo. En este curso no podemos hacer eso porque no es la intención de preguntarles a ustedes qué fue lo que han aprendido, sino que ustedes tendrán que manifestarse al respecto con el simulacro de una primera declaración indagatoria. Como no lo podemos hacer el mismo día del examen, imagínense que todavía no tenemos el calendario exactamente, no sé cuándo nos va a tocar Derecho Procesal Penal 2, pero como no tenemos todavía el calendario de examen, imagínense que el examen fuese el 22 de febrero. ¿Cómo hacemos para examinar a todos el 22 de febrero? No podemos, es imposible en una fase práctica. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a recurrir al mecanismo que utilizábamos el año pasado en la fase virtual, el sistema virtual, en el sentido de que ustedes sí se van a reunir, ya sea en un salón, en una casa de habitación con sus demás compañeros, en algún lugar donde quepan las 25 personas, en el sentido de que le van a designar un papel importante para cada uno de los miembros. Los que no van a exponer, los que no van a participar, entonces tendrán que aportar la información por escrito, a modo de hacer un trabajo por escrito que contenga, en principio, la denuncia, querella o prevención policial y que contenga las primeras diligencias preliminares de investigación donde se determine un trabajo de investigación preliminar por agentes investigadores y que se concluya de que el fiscal pues acude al juez a pedirle la primera declaración indagatoria o en su defecto la aprehensión. Un informe de captura, un informe de aprehensión para las personas que resultaron vinculadas y obviamente la presentación ante el juez en una primera declaración indagatoria. Es la audiencia de primera declaración indagatoria. Entonces, como ya habíamos visto algunos aspectos relacionados a eso, los 25 miembros de cada grupo van a tener que realizar su expediente. Los que no trabajan exponiendo, pues van a tener que trabajar haciendo los documentos y presentarme un trabajo como examen indagatoria, tanto en un expediente físico, escrito, donde cada uno participa con su nombre, figurando ser el agente captor, figurando ser el investigador, figurando ser el perito, figurando ser algo que identifique las primeras diligencias de investigación para poder concluir en el arribo de la solicitud de la orden de aprehensión o de primera declaración indagatoria del imputado, dependiendo del delito que ustedes vayan a elegir. Y obviamente necesito una USB o un CD donde ustedes se van a grabar en el lugar específico. Van a tener que utilizar un salón o van a tener que utilizar un aula, van a tener que utilizar, ahí en la universidad cuando estén vacías las aulas pueden utilizarlas, o en su defecto algún patio, algún garage o no sé, donde ustedes puedan llevar a cabo su primera declaración indagatoria, donde necesito que exista un juez de primera instancia, un fiscal, un abogado de querellante, un querellante y un abogado defensor para que puedan hacer la presentación de esa audiencia. La exposición de los compañeros que van a exponer va a ser la carta de presentación del trabajo. Todos van a tener que trabajar. Los 25 miembros del grupo que ustedes ya formaron, respectivamente con una lista adicional de su trabajo con su número de carnet, van a indicar qué rol les correspondió desempeñar en esta primera declaración. Esto es como el primer ensayo que vamos a tener, porque el segundo examen parcial va a ser la fase intermedia, es decir, el auto de apertura a juicio, y el examen final va a ser el juicio oral y público en audiencia de debate. Entonces tenemos 3 simulacros que son los más importantes que maneja el proceso penal para que ustedes vayan conociendo precisamente de acuerdo al programa del curso de Derecho Procesal Penal. El área de estudios penales ha designado pues estas 3 clases de acontecimiento porque Procesal Penal 2 es la última fase que ustedes van a tener en cuanto al tema penal
Y ya, pues ya ustedes ya por su cuenta más adelante, cuando ustedes vayan estudiando más a fondo el proceso penal, se van a dar cuenta ya los temas impugnativos y todo lo que viene después del debate. Bueno, pero por ahora entonces vamos a reforzar el tema de la audiencia de primera declaración indagatoria que ya hemos visto. Ya ustedes se dieron cuenta cómo hicimos el pequeño simulacro aquel día cuando sus compañeros se pasaron al frente a sentarse y expusieron. Pero hay que exponerlo con base a un caso en específico, obviamente utilizando los mecanismos legales que están en el Código Procesal Penal para presentarlo. Así es de que váyanse preparando, vayan juntando ya o buscando ya el lugar donde pueden hacer su presentación. Necesito con cualquier celular que tenga una buena cámara, se graban y me presentan el audio o el video, perdón, el video en donde ustedes están hablando y yo voy a revisar las USB o la grabación que ustedes me van a presentar y en base a eso ustedes van a obtener su calificación del primer examen parcial. A ver, están pidiendo la palabra Guillermo Enrique Beteta Barrera. A ver. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solo para confirmar si entendí bien, en este caso va a ser de que nosotros o participamos en la primera audiencia o apoyamos en el expediente, ¿verdad? No es necesario que participemos. Así es. Los que no alcancen, porque no hay muchos roles no hay muchos roles en la primera audiencia de primera declaración como el debate. Entonces vamos a documentar el expediente respectivo. Si ustedes tienen un expediente de alguna manera que ya tengan visto, que sea tomado en cuenta, que ya esté fenecido, no vayan a tomar ningún expediente que se esté ventilando actualmente porque puede ser objeto de alguna sanción administrativa para las personas que se lo otorgaron, sino que tienen que ser expedientes que ya estén en el Archivo General de Tribunales o expedientes que ya estén fenecidos, que cuenten con algún abogado amigo o alguien siempre en el área penal que hayan presentado solo como para tomarlo de guía y ustedes hacer las constancias procesales que van acompañando este expediente. ¿Por qué razón se pide eso? Porque en todos los procesos penales, lamentablemente, todavía tenemos parte del principio de escritura, el principio escritural que existe dentro del proceso del sistema inquisitivo acusatorio, que todavía es una como mezcla ahí, de que todavía tenemos ahí las constancias procesales por escrito, donde utilizamos papel. Como eso se está llevando a cabo actualmente en todos los tribunales, pues lo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que tomar algunas declaraciones de testigos, que son los testigos que de alguna manera se van a presentar en la audiencia. Los documentos, no los testigos, sino que en la primera declaración indagatoria solamente se toma en cuenta al imputado. Los que no puedan plantear su exposición, pues lo van a tener que hacer documentando las constancias procesales que se necesitan. Muchas gracias, licenciado. Y solo como para terminar, no es necesaria la audiencia unilateral, ¿verdad? Pidiendo orden de captura, solo la primera audiencia, ¿correcto? No, lo que podemos hacer es documentarla por escrito, que sí se llevó a cabo en tal fecha, asentar las razones correspondientes. El día de hoy, ante el juzgado de primera instancia penal, la Corte de Delitos contra el Ambiente identifica qué juzgado es. Se llevó a cabo la audiencia unilateral en la cual estuvo presente el Ministerio Público como un acta sucinta de lo que pasó ahí. Para ello vamos a tener que encargar a alguno de los miembros del grupo, de los 25 miembros del grupo, para que haga esa acta sucinta y que la redacte en la forma como se llevó a cabo, que casi viene siendo lo mismo estar el fiscal frente al juez dándole a conocer que han hecho una investigación y que ésta se llevó a cabo y que concluyen en que es necesario pedir la primera declaración indagatoria o la orden de aprehensión en contra de una persona. Entonces eso lo vamos a documentar por escrito y lo incluimos dentro del expediente. Lilia Elizabeth Osorio. Muchas gracias, licenciado. Vaya, Guillermo. Lilia Elizabeth Osorio.
Muy buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Muchas Ahí gracias. están escribiendo también en el grupo lo mismo que yo voy a preguntar. Si no estamos completos todavía los 25, porque al menos en mi grupo solo tenemos 22. No No hay sé problema. si alguien... Los que no se han integrado y no tienen grupo, pues ya será problema de ellos, porque yo voy a calificar la lista de los compañeros que me van a presentar en el expediente de mérito. Y yo necesito que ustedes me hagan una presentación así bien bonita del expediente con su carátula, con su respectivo folder, con su gancho, todo bien documentado que corresponde a unas constancias procesales y obviamente una presentación bonita ahí del grupo donde digan estamos presentando el juicio oral dentro de la primera declaración indagatoria, estamos presentando lo que corresponde a nuestro trabajo integrado por tales compañeros, quienes fungen uno como juez, otro como fiscal, o si quieren meter dos fiscales, pues está bien, uno como agente fiscal y otro como auxiliar fiscal. Si quieren meter un auxiliar del abogado o dos abogados defensores, ustedes saben que el imputado tiene derecho a tener dos abogados defensores, pues uno puede preguntar en algún momento para ir llenando esos roles de participación que se necesitan en el grupo. Los que no alcancen a participar porque son escasamente juez, fiscal, abogado querellante, imputado y abogado defensor, como los personajes que ustedes vieron en la otra ocasión en la clase presencial, pues los demás, ¿qué van a hacer? Entonces, pues los demás van a hacer el expediente físico escrito, que lleve todo, dependiendo todo lo que ustedes vayan contemplando en la investigación. Hoy vamos a dar un pequeño desarrollo de lo que puede llevar este expediente. Adicional a eso, pues ustedes pueden consultarme en cualquier momento en la cuestión del chat, o me pueden escribir a mi correo electrónico para que les podamos ir aclarando. Pero sobre todo, mejor si ustedes consiguen un modelo de una investigación preliminar, una investigación previa de un caso que ya esté fenecido, que se haya iniciado con una querella, que se haya iniciado con una denuncia, que se haya iniciado con una prevención policial, o que el Ministerio Público actuó de oficio porque escuchó en las redes sociales algún elemento que estaba constitutivo de delito y que inició la investigación de oficio. De lo que ya vimos en el 24 bis, de lo que hemos hablado. Bueno, tengo más dudas aquí. Ian Alejandro Rodríguez Monroy. Adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, yo con una pregunta respecto a la manera de entregar el video. ¿No sería más fácil que usted nos habilitara un espacio en Classroom y de alguna manera le mandáramos ahí el video para no usar USB ni discos? Decía yo, ¿no? Bueno, déjeme coordinarlo porque como es muy saturado eso y se nos sobrecarga, no tengo todavía conocimiento si eso sobrecarga, pero me voy a informar y si es posible, pues lo hacemos de esa manera y así podemos nosotros observar las presentaciones que ustedes tienen. Está bien. Tengo que hablar con la auxiliar de cátedra a ver si es posible. Me habían dicho que era muy pesado para la plataforma, pero por el curso, pero no sé. La verdad no les puedo asegurar. Tanto queda en el ambiente que me lo pueden grabar en una USB o un disco compacto como fuera. Yo todavía estoy haciendo algo a la antigüita y yo lo que quiero es que ustedes me hagan una presentación de su trabajo tal y como se les está requiriendo. A ver, ¿quién más? Selfa Mujía Ramírez. Muy buenas noches, licenciado. Solo tengo una consulta. Dígame. Nosotros podemos hacer en esta primera fase de declaración indagatoria cualquier caso o podemos iniciar desde ya con el caso que vamos a utilizar en los 3 parciales. Perdone la pregunta. Exactamente. El caso que van a iniciar aquí ustedes es el que van a llevar a juicio oral y público. Por eso yo les comentaba la otra vez, empiecen a pensar en un caso bien completo para que ustedes tengan los elementos y requisitos necesarios para cumplir con el examen final, que es el examen de la presentación de una audiencia en juicio oral y público. Esto del expediente, ustedes se van a dar cuenta cómo realmente se documenta todo que constituyen los medios de investigación preliminares, pero ya cuando pasamos a la fase del debate,
todo lo escrito se queda por un lado, a excepción de los informes técnicos científicos e informes policiales de investigación. Pero ya las declaraciones de los testigos, eso se convierten en una exposición directamente de las personas que llegan a declarar en forma oral al juicio oral y público. Las declaraciones las actas de declaración que tomó el Ministerio Público en su momento, pues esas únicamente se toman como referencia para saber qué fue lo que los testigos o los técnicos dieron a conocer en algún momento. Pero ya en la fase del debate es otra cosa, que eso ya lo vamos a ver ya en el avance del tercer examen parcial, el examen final. Entonces vayan pensando en un caso que desde ya va a ser su caso hasta el final. Si van a elegir un robo agravado, van a decidir por un homicidio. Ese homicidio tendrá que empezar desde este momento de la primera declaración indagatoria y esa es la fase del proceso, para que ustedes vayan aprendiendo específicamente cuál es el seguimiento de un proceso penal en contra de una persona por determinado delito, pasando por la fase intermedia y todo lo que lleva ya el juicio oral y público hasta dictar sentencia. En el examen final se les va a pedir una elaboración de una sentencia, donde ustedes determinen si la persona resultó culpable o no era culpable, si fue inocente. Entonces vayan pensando ustedes en ese desarrollo del proceso. Si ustedes me van a presentar hoy un caso de homicidio, ese caso a que en la fase intermedia van a seguir conociendo el mismo caso. O sea, se les va a hacer fácil. No van a elegir otro caso para hacer una presentación porque ustedes van a introducirse íntimamente dentro del caso. Van a conocer los testigos de cargo, los testigos de descargo, la defensa va a tener que plantear su hipótesis, el Ministerio Público también va a tener que tomar su hipótesis y a partir de la primera declaración indagatoria, pues entonces las partes empiezan a definir. ¿Qué significa eso? Que ya el abogado defensor se da cuenta cómo realmente está la situación del imputado, qué es lo que el Ministerio Público le está indicando y cuáles son las medidas estratégicas que la defensa puede adoptar para poder demostrar la inocencia de la persona. En su efecto, el Ministerio Público también a través de los fiscales, agente fiscal y auxiliar fiscal, van a poder definir exactamente cuál es la posición del imputado en cuanto a los medios de investigación que se hayan encontrado. Si ustedes van a hacer un caso inventado, lo tienen que hacer. Esos son los casos que yo más reviso. No tienen que inventarse cosas que no sean imposibles, que de la nada salieron, sino que tienen que tener una orientación lógica y jurídica para poderlas presentar. Yo puedo decir, el señor X mató al señor X, pero tengo alrededor de todo ello, tengo que indicar cuáles fueron las características y circunstancias que prevalecieron y que el Ministerio Público descubrió que puede apuntar a que efectivamente pueda determinarse que ello vaya a llegar a un juicio oral y público. Y allá es donde con la inmediación de 3 jueces y los fiscales vamos a determinar si efectivamente estas personas fueron responsables. Yo les agradecería que los que se van a inventar el caso, que yo no me importa si se lo inventan, si son mentiras o digamos que esto es como un juego, pero tienen que tener un sustento de alguna manera jurídico, legal, en el sentido de que si yo voy a presentar un testigo, tengo que indicar que esta persona pues le constan los hechos y tiene que decir, es como una actuación de cine, tiene que decir, mire, yo el día 16 de abril del año 2023 efectivamente me encontraba comprando en una tienda en el lugar X con la dirección exacta, cuando observé que de repente pues llegaron 3 hombres desconocidos portando arma de fuego y le indicaron al tiendero o al que estaba despachando el mostrador que pasaban por la extorsión, pero al ver que no les dio el dinero le dispararon y lo mataron, algo así. Pero tienen que ser elementos concretos. Si nos vamos a inventar las cosas, tenemos que hacerlas las cosas porque ustedes van a aprender. Ahora, si ustedes toman como referencia un caso en particular,
pues entonces solo le dan el seguimiento de lo que ocurrió ahí y hacen como un reprise de lo que existe en el expediente. Regularmente hay expedientes donde lo dice todo, pero hay expedientes que no dicen mayor cosa y las otras cosas pues hay que complementarlas. Pero para ello tiene que haber una secuencia cronológica y tiene que haber una interrelación entre lo que dice el fiscal, lo que dice el juez y lo que dice el defensor con lo que dicen los testigos. No podemos aceptar que el juez esté acusando por una cosa y el testigo esté hablando de otra cosa, o el Ministerio Público esté acusando por una cosa. Todo tiene que ser entrelazado para que tenga un sentido lógico y jurídico el debate. ¿Por qué razón? Porque entonces ustedes de esta manera, ustedes van a aprender en casos hipotéticos o ya previamente definidos o juzgados, cuál es la posición o cuál fue la posición. Al final, el tribunal de sentencia, cuando estemos en el juicio oral y público, en audiencia de debate, es el que va a decidir cuál es la responsabilidad de esta persona de acuerdo a los medios probatorios. En la fase intermedia vamos a llevar los medios de investigación, pero ya en el debate, estos medios de investigación se convierten en prueba. ¿Qué clase de prueba? Ahí se recuerdan que la prueba tiene que ser admisible, no tiene que ser producto de mecanismos o procedimientos ilegales. No podemos llevar a una prueba al debate donde sea producto de un castigo o una tortura, o no podemos llevar a un debate alguna intromisión a la propiedad privada, violando la Constitución política, porque es inaceptable. Desde el punto de vista de todo ello, si se presenta, constituye un defecto, y ese defecto es absoluto, de acuerdo al artículo 282, 283 del Código Procesal Penal. No se puede admitir medios de prueba que sean obtenidos por mecanismos ilegales o mecanismos inadmisibles. Todo tiene que ser de conformidad con lo que establece el proceso, atendiendo el principio de la tutela judicial efectiva que nos habla el artículo 5 del Código Procesal Penal. Edgar Alejandro Vázquez quiere hablar. Por favor, adelante. Disculpe que lo presione. No hay problema. Adelante. Dice que se equivocó, Lick, que presionó mal el... Bueno, entendido. Ilse, Sí, licenciado. Castro, estás jugando ahí la manita. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarlo. Voy a prender Gracias. la manita para saludarnos. Lick, A ver. una pregunta. Qué gusto. Muchas gracias. Dos preguntas, mejor, más bien dicho. La primera es, ¿hay algún tiempo para el video? ¿Puede llevarse cuánto tiempo? ¿Algún parámetro? Vamos a poner un parámetro dependiendo del caso que ustedes tengan, porque yo no les puedo limitar. ¿Sí? Yo no les puedo limitar, disculpe, yo no les puedo limitar su tiempo, porque ustedes se van a tomar el tiempo necesario. Obviamente una media hora, una hora es aceptable. Lo que yo sí quiero que ustedes me entiendan es que yo no puedo llevar a cabo todas esas audiencias en un solo día en la clase, porque estaría pasando un grupo y otro grupo. Imagínense, solo tenemos 1 hora y media de clase y me están indicando de que los tienen que ser presenciales. Entonces, la mejor fórmula para hacerla es de que ustedes mismos hagan su presentación, se graben y me remitan el video de cómo ustedes hablaron, y a la par de eso yo voy a tener el documento que ustedes van a elaborar. Conste que se lo estoy diciendo antes, en cuanto a la formación del expediente. Quiero que ustedes mismos se califiquen así, porque yo no lo puedo hacer. Todos los 25 miembros o 22 miembros o 19 miembros del grupo deben de trabajar. El que no trabaje, pues yo no le voy a estar diciendo nada, no trabajen, sino que van a ser ustedes los testigos más inmediatos y directos para señalar a aquellas personas que no aportaron nada para el trabajo, especialmente para el examen, para la elaboración del expediente respectivo. Entonces, muy amable. Gracias. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes califiquen a sus... ¿Y cómo lo van a calificar? En consenso.
en conjunto. No va a ser el coordinador, ni va a ser el secretario, ni el tesorero, ni el vocal 1, ni el vocal 2, sino que en consenso todos por igual van a votar y someterlo a votación si el compañero no trabajó. Si no trabajó, pues ustedes van a hacerlo justo. No quiero problemas tampoco por eso, que me vayan a traer aquí, que mire, que se pelearon porque yo sí trabajé, que el otro dijo que no, sino que ustedes mismos van a hacer un análisis como profesionales que ya van a hacer de la persona que no aportó absolutamente nada o medio aportó algo y van a decidir en consenso con el grupo si consignan esa nota en el trabajo por escrito. Al final del trabajo me ponen ustedes la lista de los integrantes del grupo, o me lo pueden poner adelante o me lo pueden poner atrás, como fuera, en una bonita presentación. Voy a necesitar ese trabajo con un folder rojo, tamaño carta, con todas las anotaciones que pueda tener un caso. Si a ustedes se les fue algo porque eso no lo preveyeron o no, pero vamos a tratar la forma de cómo complementar bien el expediente. Entonces les decía, al final ustedes me ponen su nombre, el cargo, el rol que ocupó cada uno de ustedes. Todos van a tener un rol: policía, investigador, perito, o lo que ustedes consideren, y esos van a ser los peritos que van a hablar en el debate ya de último. Entonces, pero la persona que no trabajó, que no quiere exponer porque le da miedo hablar en público, no quiere plantear nada, entonces en consenso ustedes me dicen, mire, el compañerito con todo el dolor de nuestro corazón no aportó nada. Entonces solo sencillamente lo escriben, porque regularmente esos trabajos, a veces la nota que se pone es pareja. Si sacan el examen vale 30 y el trabajo salió a una ponderación de 25, se van con todos con 25. Y qué bueno, qué rico porque todos. Pero hay algunos que no trabajan como los demás. Entonces ustedes van a ser los mismos que van a decir, yo no lo puedo hacer porque no estoy dentro del grupo, pero van a tener que decirme, mire, el compañerito X pues no aportó. Pero antes de poner eso, ustedes se tienen que poner de acuerdo, de buena fe, sin problemas, sin pleitos, sin disputas, sin ninguna clase de cuestión, sino que se le puede hacer un llamado al compañero: mira, compañero, queremos que aportes esto, no lo trajiste, quedamos para el día viernes que lo ibas a traer y no lo trajiste, ya hoy es martes y no lo trajiste, entonces eso lo vamos a tener que hacer una anotación en el informe. Ese informe lo tienen que tener todos a la vista. ¿Qué es el trabajo que se va a presentar? No quiero recibir trabajos donde alguien me diga, fíjese, Lee, que yo no vi cómo quedó el trabajo. Todos tenemos que estar conscientes. Y mejor si ustedes sacan una copia para cada uno de los miembros. ¿Por qué? Porque eso les va a servir como su primera experiencia del trabajo que están haciendo práctico en este curso. Entonces es muy sencillo, solo complementar el trabajo. Yo les voy a dar una lista de lo que puede llevar un expediente de investigación preliminar en la fase preparatoria o en la fase de la primera declaración indagatoria, y ustedes se van a ir orientando qué es lo que se necesita. Si no, alguien tendrá que estar encargado. Si yo tengo que presentar una declaración de un testigo, pues tengo que elaborar una acta de declaración, y esa acta de declaración es la que yo voy a aportar, y esa acta es la que va a pasar a formar parte del expediente, con las características que ustedes pueden poner. Yo no sé si estamos bien, lo podemos hacer en tamaño carta o lo podemos hacer en tamaño oficio, porque las constancias procesales que se dan en los procesos, todo es en tamaño oficio. Pero si gustan, ustedes me lo pueden hacer en tamaño carta o tamaño oficio, no hay ningún problema. Pero yo sí lo que necesito es el contenido del expediente. Permítame, vamos a hacer una observación aquí para ver si podemos. Yo creo que es mejor tamaño oficio. Entonces dejémoslo en tamaño oficio para que ustedes hagan las constancias procesales, así como las actas, que ustedes saben que las actas llevan un número de renglones de 25 líneas. Ustedes lo pueden hacer de la mejor forma, lo hacen como ustedes quieran. La cosa es de que yo necesito el contenido del trabajo bien hecho. Esta persona que es reportada como que no trabajó, obviamente va a tener una calificación distinta a los que trabajaron.
Los que ustedes me dicen, mire, licenciado, el trabajo fue muy excelente, hubo compañerismo, nos hicimos amigos, a los que no conocíamos nos hicimos amigos y trabajamos en conjunto, trabajamos en equipo, trabajamos muy bien, nos reunimos, nos reímos, jugamos, pedimos refacción, compramos dulcitos, lo que ustedes quieran, pero sirvió para armonizar el grupo al final. Si hay alguien que no quiere estar en el grupo porque no les agrada a uno, no les agrada a otro, pues sencillo, se pasa a otro grupo y no hay ningún problema. Solo nos avisa qué grupo. Entonces, esta persona que es reportada por ustedes mismos, pues no va a tener la misma calificación. Y si ustedes me dicen, definitivamente, en consenso, no quiero firmas o no quiero puntualizaciones solo por el coordinador ni por el secretario. Ustedes van a tener un coordinador, va a tener un secretario, un tesorero que va a recoger el dinero para las copias o va, qué sé yo, para comprar el folder, para comprar el gancho. No sé cómo lo van a hacer, pero necesito que me hagan una presentación bien bonita, con su carátula, trabajo académico, una bonita presentación. Entre más bonito sea el trabajo, pues tiene una presentación elegante, ejecutiva, y eso se va a tomar muy, muy, muy en cuenta. Y obviamente también la presentación en la grabación, la forma como se expresa el juez, la forma como se expresa el fiscal, que no voy a poder estar yo ahí con ustedes. Yo quizás me dé tiempo de examinar a uno o dos grupos en clase, dependiendo los horarios de clase, pero recuerden que a nosotros solo nos dan un día para el examen de Derecho Procesal Penal 2. Entonces, ese día no voy a poder yo examinar a todos porque no nos alcanza para el trabajo de práctica que tenemos que hacer. Entonces, si yo necesito ese trabajo grabado, pregrabado, enviado, como ustedes quieran, si es por la plataforma que usamos, pues excelente, y si no, pues me lo traen en una USB o algo, la cosa es que yo vea y les pueda poner una calificación. Recuerden que este parcial vale 30 puntos. Si ustedes sacan los 30 puntos en equipo, imagínense, ya el otro parcial es de 40, ustedes prácticamente en el segundo parcial tendrían aprobado su curso. No voy a regalar ningún punto, ni voy a regalar ningún curso, sino que necesito el trabajo específico de ustedes. Y me voy a dejar llevar por lo que ustedes me informen en consenso. Si hay alguien que no esté de acuerdo con el consenso que han llevado, me hace favor de razonar su voto, tal y como lo hacen los tribunales. No estoy de acuerdo con esta disposición por esto y esto y esto, y lo adjuntan al trabajo. Le piden a los encargados o los directivos o el coordinador que corresponda. Yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están decidiendo porque el compañero sí trabajó y esto y el otro, lo que hay fuera. Y como verdaderos profesionales vamos a razonar nuestro voto. Yo, miembro del grupo tal, que desempeñé el puesto de abogado defensor o desempeñé el puesto, no estoy de acuerdo con la decisión que tomó el pleno del grupo porque yo sí observé que el compañero X sí trabajó, es más, a mí me aportó de alguna manera, sirviendo para la presentación del trabajo. Entonces yo ya consideraré esos votos razonados. No se trata de discutir, sino que así como resuelven los tribunales de justicia, que hay dos en contra y hay uno en favor, entonces el que razona su voto a favor, pues dice las razones por las cuales está razonando su voto. De una manera profesional. Ya ustedes son el séptimo semestre de la carrera de abogado y tienen que empezar a conocer cómo se trabaja en consenso, cómo se trabaja en un órgano colegiado y cómo se trabaja precisamente en un equipo estudiantil que lo que se requiere es obtener la mayor calificación. Si me entregan un trabajo, pues todo mamarracho, sin folder, hojas zafadas, no tiene carátula, yo tengo que andar buscando los números de carnet porque no los pusieron bien o equivocaron el número de carnet, su nombre no está bien escrito, le hace falta una N, una S, o no lo escribieron bien, o Álvarez me lo pusieron con S y otros con Z, y cosas así, pues obviamente eso va a determinar la calificación del trabajo. Yo quiero de alguna manera que ustedes me reflejen qué es lo que por lo menos dice el programa, lo que hemos tratado de enseñarles a ustedes en los pocos días de clase, pues
ustedes lo absorban de mejor manera, pero que más que la tarea es que ustedes trabajen en equipo en un determinado lugar, porque no podemos pues hacer el examen en conjunto en un solo día. Sí me explico, ¿verdad? ¿Alguien que tenga alguna duda? Sí, ¿Sí, otra? ¿Sí? otra vez yo, Milik. Una pregunta, el examen tentativamente está para el 26, lunes 26. Lunes Entonces, 26. Vamos a ver, sí. Bueno, ¿ese día le entregamos a usted o antes? el día del examen es el día que usted me tiene que entregar el trabajo. Ah, muy bien, Lick. Yo me voy a presentar a la facultad. Si nos toca presencial, pues yo voy a estar ahí, recibo los trabajos y recibo por favor, sáquenme una copia para que yo les firme de recibido. Si yo no les puedo hacer una firma de recibido, va a estar mi auxiliar de cátedra que les va a recibir a ustedes los trabajos. No se vayan a ir sin su firma de recibido, donde esté el número de personas que componen el grupo con su respectivo número de carnet y el rol que realizaron. Si yo fui policía, yo no puedo poner en la primera declaración indagatoria porque eso no se da, pero sí firmé un documento donde como agente captor yo detuve a la persona y le leí sus derechos y hice la prevención policial y se puso a disposición del juez que había ordenado la orden de aprehensión. Todo eso vale para las personas que lo hicieron. Y si lo hicieron bien, por ejemplo, hay un investigador de la DICRI o hay un técnico de recolección de evidencias del Ministerio Público que llegó a la escena del crimen y no realizó la cadena de custodia, no levantó los indicios que estaban alrededor del cuerpo o no recolectó correctamente la evidencia que encontró, pues obviamente eso va a repercutir en todo el grupo. Entonces, quiero que ustedes mismos revisen el expediente. Si tienen alguna duda, no fallen en preguntarme, en consultarme en los días que tenemos en estos de clases o escríbanme el grupo o hagamos algún tipo de conexión más directa con eso para que yo les pueda explicar a cada grupo. Nos acercamos con el grupo para que yo les pueda explicar cómo lo tienen que hacer. Ian, Alejandro. Licenciado, disculpe, usted nos publicará algunas instrucciones generales ahí para tenerlas, ¿verdad? Para tener las instrucciones del trabajo escrito y toda esa situación. Sí. Más tardar la otra, el jueves tienen ya eso. Sí, como para saber más o menos qué es lo que debe ir en el trabajo escrito y de igual manera cuáles son los lineamientos generales, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado. Claro que sí. Melanie, Nicole, parece que quería hablarme. Sí, licenciado, buenas noches. Justamente iba a realizar la misma pregunta si era a computadora o a mano y sobre el resto de las directrices, pero como ya dijo usted que la otra semana más tardar nos lo va a subir, entonces sí. Ya no, gracias. Ok. ¿Algo más? Ervin. Licenciado, buenas noches. Una consulta. En un caso hipotético de 2 indicados o más, pero que los delitos que se van a plantear son exactamente los mismos, ¿en la grabación podemos dejar solamente una intimación? Si son 2 imputados, tienen que hacer las 2 intimaciones. Ok. Ahí se recuerdan que cuando va a declarar un imputado, el otro no tiene que estar presente, tiene que salir de la sala, porque no pueden escuchar lo que declara uno del otro para exculparse de alguna responsabilidad. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Listo, gracias. Bueno, entonces, habíamos hablado del 82.1 que se refiere al tiempo, modo y lugar. Ya lo habíamos explicado en la clase presencial. En cuanto a la intimación de los hechos al sindicado, eso lo hace el señor juez. Las circunstancias del hecho y el tiempo, modo y lugar. El tiempo, la fecha, la hora exactamente. El modo, que es lo que prevalece dentro del modo. Ahí se recuerdan que de alguna manera el Ministerio Público tiene que tener alguna información sobre el móvil. Como es la primera declaración indagatoria,
pues no se exige tanto porque son diligencias preliminares de investigación que se realizaron. Pero ya para la etapa intermedia, pues ya tiene que estar definido en una acusación cuál fue el móvil del hecho. Y el lugar, pues ustedes ya saben, fue Santa Catarina Pinula, San José Villanueva, Bárcenas o como fuera. Específicamente hay a veces el lugar donde se encontraba un vehículo, les explicaba el otro día, y el hecho fue en el interior de un vehículo. Pues si nos cambiamos a ese panorama, tenemos que identificar el vehículo. Si nos trasladamos al lago de Atitlán y fue en el interior de una lancha, una agresión o qué sé yo, pues tenemos que identificar, tenemos que demostrar la preexistencia del vehículo. O sea, son situaciones que se dan, como lo que yo les explicaba el otro día, de que el esposo llegó a traer a la esposa al lugar de trabajo y cuando se subió al carro, pues ahí le empezó a golpear adentro del vehículo. El vehículo se encontraba frente al inmueble marcado con el número 4-20 de la zona 5 de la ciudad capital, pero teníamos que identificar en cuanto al lugar cuál era el vehículo y qué marca, qué color y obviamente la preexistencia. Para ello necesitamos, por ejemplo, un expertaje de un técnico que nos indique la preexistencia de ese vehículo. Si lo estamos mencionando en la prevención policial o lo estamos mencionando en la denuncia, el Ministerio Público tiene la obligación de verificar si efectivamente lo que dice la denuncia o la prevención policial es real, es correcto. Entonces, eso es en cuanto al nuevo lugar. La calificación jurídica provisional, ahí ustedes se recuerdan de que el Ministerio Público pues hace una apreciación si es un asesinato o es un homicidio, si es un robo o es un robo agravado, si es un hurto o es un hurto agravado. Las diferencias que existen entre una calificación jurídica a otra, que ustedes saben que no podemos hacer apreciaciones por analogía de acuerdo a las instrucciones que nos da el Código Penal. No se puede hacer analogía de los hechos. Tiene que concatenarse de conformidad con el artículo 10 del Código Penal, que esas circunstancias y características que se dieron en la realidad, pues sean las mismas circunstancias y características que están en el Código Penal. Entonces tenemos que hacer una calificación jurídica adecuada. Si los hechos indican otra circunstancia y le estamos poniendo envenenamiento o allanamiento de morada y no tiene nada que ver con eso, pues estamos ahí más que perdidos. Las disposiciones legales aplicables, obviamente tenemos que dar a conocer cuáles son los artículos de la ley penal que se concatenan o que se ajustan a los tipos penales que se están estableciendo, se están demostrando. Y la descripción de los elementos de comisión, que es lo que ustedes van a hacer en el expediente. Van a tener que tener, por ejemplo, la denuncia, van a tener que tener los indicios recabados, van a tener que tener un informe de planimetría, un informe de balística, o todos los elementos convincentes que apuntan directamente a la posibilidad que el sindicado cometió esos hechos. En cuanto a la opción del sindicado, se acepta o no a declarar en la fase de la primera declaración indagatoria. Ahí se recuerdan del artículo 81 que leímos antes del 82, que es la advertencia que se le puede decir al sindicado que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá utilizarse en su contra. Es un principio que eso lo tienen que observar las personas que van a figurar como jueces. Los datos de identificación para comprobar que sea el sindicado. O sea, dígame su nombre. Ahí leemos el 81. Yo les estoy dando ahí la clave del 81. Dígame su nombre, cuántos años tiene, está casado, cómo se llama su esposa, cuántos hijos tiene, de qué edades son sus hijos. Y es como para corroborar que efectivamente al que se está sometiendo al proceso es la persona que directamente fue identificada y que de alguna manera está siendo individualizada. ¿Se recuerda de esa palabra? Individualización, identificación e individualización. Obviamente deberá tener un abogado de su confianza o
del Instituto de la Defensa Pública Penal. ¿Ok? Consultar con él la actitud a asumir. La función del abogado defensor es, obviamente, consultar con su patrocinado o el patrocinado con su defensor cuál va a ser la actitud a asumir. Y empieza el contradictorio en el 82.3 del Código Procesal. En cuanto a esta fase se le llama el contradictorio. El fiscal interroga y el abogado defensor contrainterroga. Aquí hay unas cuestiones bien importantes. El juez le otorga la palabra al fiscal siempre y cuando el imputado haya declarado. Si no declaró y se abstuvo de declarar, pues ¿qué va a preguntar si no dijo nada? Entonces no va a haber contrainterrogatorio, pero si dijo, por eso les decía yo al principio que el imputado tiene que hablar, tiene que contar su historia, tiene que decir cómo fue el asunto para aclarar su situación jurídica. Entonces, ante lo que diga el imputado, el Ministerio Público pregunta. El Ministerio Público puede preguntar de acuerdo a lo que dijo, pero también puede preguntar de acuerdo a las constancias procesales que haya obtenido. Por ejemplo, si hay una persona que fue la que denunció que este señor cometió un hecho delictivo por violación y que la víctima es una niña o es una persona menor de edad, en el caso de violación, pues el Ministerio Público puede preguntar, ¿conoce usted a esta persona? ¿Conoce a los padres? Pero son los datos que no se consignaron en la declaración del imputado, pero el Ministerio Público cuenta con esos elementos. Por eso es necesario que ustedes tengan a la mano el expediente de mérito. Cuando ustedes entren a la primera declaración indagatoria, tanto el fiscal, el juez, el abogado defensor y el abogado del querellante y el querellante tienen que saber del caso. Mejor si tienen una copia para todos, porque la ley establece que usted tiene que tener copia de las constancias procesales para poder ejercer una defensa técnica adecuada. El fiscal también tiene que tener su expediente porque es el con el que él se basa para poder hacer la imputación y es el resultado de la investigación que obtuvo. Entonces el fiscal pregunta y el abogado defensor hace un contrainterrogatorio. ¿Qué significa eso? Que lo que el fiscal preguntó a modo de ir encontrando de que el imputado se sienta como acorralado en las preguntas y dé a conocer algunas cuestiones que lo pueden incriminar, el abogado defensor tiene que hacer un contrainterrogatorio haciéndole preguntas que tenga orientado el descargar alguna imputación que pudo haber dicho en su declaración. Es decir, si hay alguien, por ejemplo, si él dijo, mire, ese día yo no me encontraba ahí, yo no estaba, y el fiscal le preguntó eso, y le dijo el fiscal, ¿y usted entonces dónde estaba ese día? Pues mire, yo me encontraba en el puerto y andaba con unos amigos, o me encontraba en Puerto Barrios, o andaba en otro lado en la visita de mi tía. Entonces, para reforzar esa posición, el abogado defensor puede, a modo de complemento, para no dejarlo como a la deriva de que solamente le dijo al fiscal que no estaba ahí, cuando el fiscal lo que está haciendo es imputando al procesado que él estuvo en la escena del crimen. Y ahí se recuerdan que la persona que participa en una escena del crimen y es el que directamente a veces resulta vinculado o individualizado. Pero si lo logramos como abogado defensor sustraer de esa escena del crimen y determinar con ciertos elementos un voucher que estuvo en un restaurante a esa hora, que tiene el precio de la comida que pagó, así como la hora que estuvo, y precisamente a esa hora ocurrió el hecho, pues fácil es desvincularlo. Hay algunos casos que no se cuentan así. Hay casos en los cuales solamente el imputado por su palabra lo dice. Pero entonces, para poder aclararle ante el juez que efectivamente el juez tenga ese criterio de decir, efectivamente él fue el que cometió el hecho, es porque el Ministerio Público tiene todo
indagatoria. Entonces el defensor hace preguntas sobre los hechos que declaró, el fiscal también sobre los hechos que declaró. No se pueden repetir las preguntas porque son repetitivas, entonces tiene que realizarse otras que no haya hecho el fiscal o complementarlas para una teoría de descargo. Las preguntas que se le van a hacer al sindicado obviamente son para aclarar su situación jurídica. No es para que él se acuse o que se logre una confesión, porque no es el tema. Ya en el 82.4, pues el objetivo de ese artículo, de esa norma, es que si entra a discusión ligar o no ligar a proceso penal al imputado. Para ello, el fiscal tiene que hacer una argumentación y una fundamentación. Y decir, señor juez, de acuerdo a los medios de investigación que el Ministerio Público ha obtenido, de acuerdo a la declaración del señor X, quien dijo que sí lo vio en la escena del crimen y que lo observó cuando desenfundó el arma de fuego y le disparó fría y reflexivamente a la víctima. Esa es la argumentación que hace el fiscal ante el juez para solicitarle que se pueda iniciar un proceso penal en su contra, ligar a proceso o emitir el auto de procesamiento, de acuerdo a los medios de investigación que ha presentado hasta el momento y que de alguna manera se pueden ir. Ahí se recuerdan que para esta audiencia de primera declaración los medios de investigación son preliminares, son indicios racionales que van a servir al juez para poder ligar a proceso a una persona. No es la investigación per se completa. Eso se va a llevar a cabo después de esta audiencia para llevar a cabo todas las incidencias que vamos a conocer en la fase intermedia para poder definir que efectivamente la persona está sindicada. Por el momento, esta audiencia solamente hay información de que posiblemente él fue el autor del hecho y que es necesario ligarlo al proceso porque el proceso sirve precisamente para aclarar su situación jurídica, tal y como lo habíamos visto aquí arriba. Preguntas destinadas para aclarar su situación jurídica. Entonces, en esta fase del 82.4 es donde se discute si se dicta el auto de procesamiento del imputado. El resultado de este punto es si el juez dicta el auto de procesamiento. ¿Por qué auto? Porque el auto es una resolución, auto. Ustedes observan ahí la flechita que estoy poniendo auto. Hay resoluciones, autos y sentencias. Entonces el auto es el que indica si es prudente llevarlo a un proceso, someterlo a un procesamiento. Pero obviamente tiene que plantear el fiscal esa argumentación y la fundamentación es en base al artículo 320 del Código Procesal Penal. Bueno, de igual manera el abogado defensor va a hacer la la argumentación y la fundamentación sobre si es o no necesario el procesamiento de esta persona. Obviamente el abogado defensor va a pedir que no se ligue a proceso al imputado porque existen ciertas circunstancias que no permiten visualizar claramente que él haya estado vinculado en el hecho. Por ejemplo, el hecho de que no está definida bien la identificación o la individualización, sino que solo se cree o hay una sola declaración de un testigo que no es reforzada con otro medio de investigación o indicio, el abogado defensor puede solicitar la falta de mérito. ¿Ya? La falta de mérito que la tenemos contemplada en el 2, ahorita les digo. Este es 272 del Código Procesal Penal. Entonces, la falta de mérito dice, si tienen a la mano su Código Procesal Penal, si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga
o de obstaculización para la averiguación de la verdad. Eran aquellos dos presupuestos que habíamos hablado. Caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de la prisión preventiva. Entonces, cuando no hay esos indicios que ha presentado el fiscal, no están directamente vinculados o están muy generalizados a que pudo haber sido cometido por otra persona, entonces el fiscal no aportó todos los medios y entonces el juez puede decidir la falta de mérito de acuerdo al 272 del Código Procesal Penal. Entonces, eso implica que la persona tiene que ir libre, que es fuera de todo contexto de la imputación que hace el Ministerio Público. Esta decisión es apelable si el Ministerio Público considera que sí existían las circunstancias razonables para poderlo ligar a proceso. Y puede una sala del órgano jurisdiccional de un tribunal más jerárquicamente más superior al juzgado que está decidiendo, puede revocar esa decisión de la falta de mérito y continuar con la investigación y ordenar que se haga la investigación. E incluso puede decidir hasta que esta persona pueda quedar ligada al proceso y vinculada a un proceso de prisión preventiva. El 82.5, que habla de las medidas de coerción, las necesidades de las medidas de coerción que plantea el juez. Si ustedes ven, en el 82.5 tenemos: el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de las medidas de coerción, debiendo resolver en forma inmediata. Ya tenemos el concepto de qué es lo que es medida de coerción. Medida de coerción es todo aquello que obliga a ponerse a disposición de un juez. Una citación es una medida de coerción. Preséntese a tal hora. No vaya a fallar. Preséntese con su abogado defensor. Eso es como una medida de coerción. De acuerdo a la teoría y a la doctrina, las medidas de coerción son aquel llamamiento que hace una autoridad a un ciudadano para someterlo a un interrogatorio o a someterlo a una determinada condición procesal. En este caso, pues, el detener a una persona y dejarlo en prisión preventiva es una medida de coerción. Pues, la misma expresión lo dice, una medida coercitiva que permite que la persona quede detenida. Entonces, el juez resolverá en forma inmediata. Hacen las argumentaciones tanto el abogado defensor como el abogado del fiscal y hablan de que el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor. En algunas veces también le da la palabra al querellante adhesivo para que se pronuncie con respecto a eso. Y el querellante adhesivo también puede participar en eso. El plazo razonable para la investigación, que es el 3.6, me olvidé poner el 82.6, ahí estamos. Donde se discute el tiempo de la investigación. Yo les decía el otro día que muchos piden 3, otro pide 1 y el juez decide para la fase preparatoria del proceso. En esta fase preparatoria del proceso es donde realmente se va a hacer la investigación oficial de aquellos hechos que se señalaron al imputado. Entonces, esa es la fase preparatoria del proceso, donde se dan ya ciertas incidencias en la cual interviene activamente el abogado defensor y podrá actuar. Aquí es donde ustedes van a experimentar qué es lo que se va a poder hacer. Si consiguen un expediente ya trabajado, pues ustedes lo que tienen que hacer es estudiarlo y ver exactamente. El querellante adhesivo también puede intervenir en esta audiencia, determinando cuál es el tiempo de investigación. Lo más son 3 meses y cuando se les otorga medida sustitutiva, pues son 6 meses. Aparte de eso, tenemos las otras audiencias unilaterales que habla el Ministerio Público con el juez, una audiencia privilegiada cuando va a pedir la orden de captura. Esta es la que regularmente es la primerita, pero no es, siempre es importante, pero mejor si solo la documentamos en el trabajo que vamos a realizar. Y bilaterales, cuando también hay otros sujetos procesales, bilaterales de 2, entonces podríamos realizar esa audiencia solamente entre el juez y el Ministerio Público. También hay audiencias unilaterales donde solo el querellante solicita una unilateral con el juez y le atiende sus requerimientos
de acuerdo a las circunstancias que lleva el proceso. Por ejemplo, la audiencia de requerimiento de avances. Hay muchos jueces que abren audio para poder solicitar la audiencia de avances sobre la discrepancia. Tenemos dentro de nuestro programa de estudios conocer lo que son los actos introductorios de la denuncia, querella o prevención policial. Entonces, aquí les había pedido yo de favor a algunos compañeros, ya me los dieron. Eso lo vamos a... No va a entrar en el examen, pero sí quiero que lo conozcan, que le den una leidita a las audiencias, a las querellas y denuncias que hemos recibido. Hasta el momento yo tengo conocimiento, solo un compañero se acercó conmigo, ya las tengo escaneadas. Un pequeño problema con mi teléfono, no pude pasárselas, pero yo creo que en las próximas horas se las estoy enviando para que ustedes lean cuál es esa noticia criminal y la diferencia entre denuncia y querella. Es una formalización de acusación. La denuncia está en el 297 y la querella está en el 302 del Código Procesal Penal. ¿Ya? La prevención policial es aquella circunstancia que pone en conocimiento al MP sobre los hechos que conoce la Policía Nacional y que traslada al Ministerio Público. La Policía Nacional Civil, ustedes saben que es una institución que auxilia a la Administración de Justicia, especialmente al Ministerio Público. ¿Cuáles son las diligencias de investigación que vamos a realizar en la fase preparatoria? Pues hay diferentes incidencias dentro del proceso, diligencias de investigación. El querellante, el sindicado y cualquier otro sujeto procesal de conformidad con el artículo 315 puede hacer una propuesta de diligencias para obtener medios de investigación. ¿Qué dice el 315? Leámoslo. El 315 es la posibilidad, la puerta abierta que tiene el querellante de proponer cómo puede investigar el Ministerio Público. Y dice, proposición de diligencia. Si tienen a la mano su Código Procesal Penal, lo podemos leer. Proposición de diligencias. El imputado, miren pues, el imputado, para aclarar su situación jurídica. El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores, los mandatarios, podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. En cualquier momento de la fase preparatoria. El Ministerio Público los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos que le correspondan. En caso de negativa, el interesado podrá acudir ante el juez de paz o de primera instancia respectivo para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. Esto quiere decir que si yo propongo un medio de investigación, le digo al Ministerio Público, mire, señor fiscal, yo como agraviado, como víctima, como querellante, le propongo que usted haga la diligencia del peritaje de la firma de este documento, porque ahí se va a establecer quién fue el que realmente firmó o no firmó este documento que ahora lo están refutando como falso. Entonces el Ministerio Público puede adoptar esa propuesta y realizar las investigaciones correspondientes para designar a un perito en grafotecnia y que corresponde o no corresponde al imputado, que fue el que le está siendo sindicado por el hecho de la falsificación del documento. Si estamos ante un delito de asesinato, un delito de homicidio, también puedo proponer los testigos que estuvieron presentes, que no han sido tomados en cuenta. Fíjense que el Ministerio Público solamente ha tomado en cuenta, licenciado, se le envió a Gaby, me están diciendo ahí, me podrían pasar ahí. Ahí está. Vamos a ver si ya tenemos las... Bueno. Vamos a preguntarle al auxiliar porque ahí estaba viendo que escribieron que ya habían pasado la querella. Eso la vamos a compartir para todos en el chat. Entonces les decía sobre las diligencias de investigación, el Ministerio Público puede recibir las solicitudes de estos sujetos procesales que están apuntados en el 315. Eso con el objeto de sugerirle al Ministerio Público. Si el Ministerio Público
no las acepta porque no las considera útiles o pertinentes, deberá razonar su voto. A ver, Milovan. Lick, solo para comentarle que compartí la pantalla. Sí. Ah, bueno, pensé que la seguía compartiendo, perdón. Sí, sí. A ver, Jamie Anaí Cruz Escobar. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. Estas diligencias de investigación ya son fuera de la audiencia de primera declaración, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos hablando en la fase preparatoria. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente. Bueno, hablábamos de la falta de mérito y el acto de procesamiento. Eso puede ocurrir en la primera declaración indagatoria, el resultado de que el juez determine. Ahí tienen mucho cálculo ustedes en que van a decidir. Obviamente no van a decretar ustedes la falta de mérito, porque entonces ahí cerramos el proceso y nos vamos a la vía de la impugnación, y no ese es el sentido. El sentido es de que nosotros dictemos un auto de procesamiento y, si es posible, un auto de prisión preventiva, para que continúe el proceso en la fase preparatoria y ustedes conozcan, lleguen a conocer la fase preparatoria. Y podamos dictar algunas medidas sustitutivas que están reguladas en el 262, 263 y 264 del Código Procesal Penal. Entonces tenemos que pues llegar a este momento. Si lo cerramos, pues nos quedamos sin caso, ya no tenemos que presentar. Hay algunas diligencias extras adicionales dentro del proceso, como es el anticipo de prueba, la revisión de las medidas de coerción, la desestimación y el criterio de oportunidad, que eso vamos a ver más adelante, ya cuando estemos viendo la etapa preparatoria, que es las incidencias que se dan. Un anticipo de prueba para asegurar que el testigo pues está padeciendo una enfermedad terminal seria, que es muy probable que no esté vivo para el día del debate, porque el día del debate pues, se va a tardar. Por ejemplo, hoy estamos empezando el juicio en la primera declaración indagatoria. Hoy apenas tenemos 13 de febrero del año 2024 y quizás nuestro debate vaya a ser en junio, y para esa fecha no se va a poder estar presente el testigo que tiene que declarar porque ya está, o algún testigo que tenga propenso a irse del país o vaya a viajar, pues antes de que se viaje, que viaje, pues vamos a tener que tomarle la declaración en anticipo de prueba para que esa declaración en el debate se pueda dar la lectura y sea incorporada a los medios de prueba que se presentan. Eso es como una reserva que se hace dentro del proceso para poder llevar a cabo una prueba que se tiene que asegurar. Hay anticipos de prueba de urgencia, por ejemplo, alguien que está amenazado de muerte y que de alguna manera, antes de que le pase algo, podemos asegurar que declare en anticipo de prueba y decirle, mire, ahorita después de que usted declaró en el anticipo de prueba, pues ya puede usted refugiarse o irse a algún lugar o darle protección en la protección de testigos como corresponde. La otra situación que podemos encontrar en las incidencias de la etapa preparatoria es la revisión de medida de coerción. De hecho, estas figuras las vamos a ver después del primer examen parcial, que son las que tenemos que estudiar cuando lleguemos a la fase intermedia. La desestimación también se da en la denuncia de la querella cuando se hacen las apreciaciones respectivas por parte del Ministerio Público. Hay dos clases de desestimación, la del 327 y la del 310. El 327 cuando no es constitutivo de delito y el 310 cuando no se pueda proceder o existen elementos racionales que implican que no puede individualizarse al imputado. El criterio de oportunidad es otra de las figuras jurídicas que aparecen dentro de la etapa preparatoria, en donde se le da la oportunidad al imputado de que vaya a resarcir los daños y perjuicios que pudieron haber sido ocasionados o se comprometa con reglas de abstención para poder continuar en una forma libre fuera del proceso y que no le va a implicar
pues una sentencia que vaya a afectarle en el récord de sus antecedentes penales o policíacos. El criterio de oportunidad lo vamos a ver también, eso lo vamos a escuchar, creo que ya lo habíamos oído en el presente proceso. Entonces, esas son algunas de las cosas así que vamos a ir viendo que están en este orden en el programa, pero que vamos a tener que conocer. Hasta ahorita lo que vamos a ver es lo de la primera declaración indagatoria. Entonces yo les recomiendo, compañeros, que por favor empiecen a organizarse, empiecen a platicar con sus grupos, empiecen a identificarse en cuanto a quién es el que puede o tiene la mejor posibilidad de expresarse oralmente como juez, quién tiene la posibilidad de expresarse de mejor manera fiscal. Eso no quiere decir que si alguien va a participar como juez, los demás no pueden. Todos podemos y todos en algún momento vamos a tener que hablar porque vamos a ser abogados. No es posible que un abogado nunca vaya a hablar y vaya a estar de oyente o de acompañante todo el tiempo, porque de alguna manera va a tener que sacar la casta de su producto de aprendizaje que ha tenido y expresarse ante las personas. Todos tenemos que expresarnos y mejor si lo hacemos de la manera coherente, lógica y jurídicamente hablando. Recuerden que tenemos sangre de abogado, tenemos que estar pensando. Cuando yo les digo tenemos sangre de abogado, es cuando yo les digo que tenemos la ley por encima, entre las venas, y que conocemos de alguna manera algún concepto jurídico y que le damos una adecuación a cualquier acto que observemos o absorbamos. Regularmente los abogados se vuelven paranoicos con sus familiares. No hagas eso porque es delito, no hagas eso porque eso es falta, no hagas eso, y le están diciendo allá constantemente a la gente, pero es la sangre que nos embiste desde el momento que decidimos esta dichosa carrera. Así es que yo les recomiendo que empecemos a ver prácticamente pues todos los temas que hay, las figuras jurídicas que tenemos en este caso de la... Yo lo que quiero es que no hagan puntos, sino que aprendan. Posiblemente alguien va a sacar una mala nota, pero aprendió bastante. Qué bueno, excelente, excelente. Entonces, pero que más que ustedes tengan un buen puntaje, porque si hacen un buen puntaje, ustedes están acumulando sus puntos y susceptible de que no dejen este curso, porque es ya el curso de Derecho Procesal Penal, sacarlo en primera recuperación, en segunda recuperación y en retrasada, cuando ya no son los temas prácticos, pues se vierte en que ustedes van a tener que contestar teóricamente todo lo que hemos visto en esta ocasión. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de hablar o expresarse sin miedo. Todo acá es en confianza, aquí nadie se va a burlar de nadie, todos estamos en el ámbito de la equivocación, del error, pero que más que por esos errores nosotros vamos a aprender. No vayan a pensar que yo quiero un trabajo perfecto, ni excelente, ni súper excelente, porque estamos aprendiendo. Ustedes no tienen la experiencia de los jueces que tienen 20 años de ser jueces, de los fiscales que tienen 20 años de trabajar en el Ministerio Público. No tienen esa experiencia. Ustedes están aprendiendo a conocer. Entonces, si ustedes hacen las cosas equivocadamente o erróneas, que de buena fe lo hacen, indistintamente que no lo hagan porque no lo quieren hacer, pues esos errores, esas falencias, esas cositas son las que nos van a retroalimentar para poder estar excelentemente bien ya concentrados en lo que hicimos, en lo que no hicimos. Después nos vamos a calificar nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta que, bueno, ese audio que van a grabar, definitivamente lo van a tener que tener todos, porque todos nos vamos a autoevaluar. El que habla como juez, el que habla como fiscal, el que habla como abogado defensor, va a tener que hacer el papel, pero también se va a tener que autoevaluar. Ahí me equivoqué, híjole, no tenía que haber dicho eso. Es que estaba muy nervioso, yo no tenía que haber dicho. Pues es la primera práctica. Entonces, no se preocupen que lo van a hacer mal o vayan a hacer bien. Yo soy un profesor que lleva años de hacer estas prácticas y
y observo a las personas que tienen el dinamismo, pero también a personas que tratan de hacer lo bueno y que no lo logran, pero que tratan de la mejor manera de hacerlo y que también vale puntos. Así es de que, compañeros, ya algunos me están diciendo adiós ahí con sus manitas. Les agradezco mucho su atención en esta clase virtual. Yo voy a tratar de llevarles el instructivo del trabajo que vamos a hacer para el examen a más tardar el jueves para que ya lo tengamos. Si tenemos duda, lo discutimos el jueves en la clase virtual. Y si no, creo que ya la otra semana, 22, empiezan los exámenes parciales. Y recuerden que allá en la universidad, pues, cuando empiezan los exámenes parciales ya no dejan dar clases, porque ustedes tienen que estudiar los otros cursos. Nos vemos el jueves por esta misma línea. Les agradezco mucho su atención. Gracias por aguantarme, pero ahí estamos a la hora. Cualquier duda me llaman o me escriben o a ver cómo hacemos, pero, o por señales de humo, yo les mando ahí las respuestas. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche.